Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario. Hermanos, hoy vamos a meditar sobre la palabra de estas resurrecciones del Señor que estamos meditando en este tiempo, pero lo vamos a hacer desde el Evangelio de San Marcos. Y dice así: Jesús resucitó en la madrugada el primer día de la semana y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. Después de esto se apareció bajo otra figura a 2 de ellos cuando iban de camino a una aldea. Ellos volvieron a comunicárselo a los demás, pero tampoco creyeron a estos. Por último, estando a la mesa los 11 discípulos, se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Palabra del Señor. Podríamos cuestionarnos un poco la exactitud de los evangelios y de la Biblia si miramos fríamente y sin la ayuda del Espíritu y leemos los textos como si fuesen escritos comunes y silvestres. Entonces, claro, ahí nosotros vamos a ver que hay contradicciones aparentes, porque en otro evangelio veíamos que se aparece a los discípulos de Emaús, que son estos 2 que iban camino a una aldea que menciona Marco, y los discípulos de Emaús corren y se encuentran con que también se les había aparecido a Pedro y estaban comentando eso cuando ellos llegan. En cambio acá dice que cuando ellos llegan no había pasado nada todavía y no les creen. ¿Por qué es esto? Porque la palabra de Dios tiene una particularidad, que le habla a cada uno en particular. Entonces los hechos están relatados de tal manera que un día te hablan a ti, otro día me hablan a mí, otro día le hablan a uno que quizás no es muy piadoso y que al escuchar la palabra le toca el corazón, y siempre está en función de intentar que todo ser humano, al escuchar la palabra, descubra a Dios, crea en Él y se salve. Entonces los relatos están hechos de distintas formas que le llegará a distintas personas que tienen distintos criterios de pensamiento. Acá tenemos varias cosas muy interesantes. Primero, lo que yo les decía hace unos días. Este Jesucristo que a mí me impresiona que hay tanta gente hoy dentro de la iglesia, incluso obispos y cardenales, que dicen que hay que actualizar la cosa, que hay que modernizarlo, que hay que ponerse al día, en un intento de ser así como modernos, progresistas y revolucionarios. Pero no se dan cuenta que Jesucristo ya hizo la revolución. En un mundo en donde existían las sacerdotisas sagradas, los prostitutos sagrados, las prostitutas sagradas, en un mundo en donde habían cientos de religiones paganas dominando el imperio, aparece este pueblo para empezar diciendo que solo hay un Dios, que esperan un Mesías que vendrá a liberarlos de la esclavitud pagana en la que estaban sumidos. Y no solo eso, sino que cuando aparece este hombre que no reconocen como el Mesías, pero que dice unas cosas que cuestionan y que en definitiva se cumplen, que es, por ejemplo, destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré, y son tan ciegos que no se dan cuenta que está hablando del templo que es el mismo, porque nosotros somos el templo de Dios.
los edificios, un terremoto los tira abajo o una primera línea de estos guerrilleros urbanos que andan por ahí los pueden quemar, en fin, los templos físicos, la cosa física desaparece. El verdadero templo somos nosotros. Y cuando lo crucifican y resucita al tercer día, ahí los discípulos recién vienen a entender lo que había dicho, después de haber recibido incluso el Espíritu Santo, porque lo ven resucitado y tampoco se convierten mucho, solamente con haber recibido el Espíritu Santo. Pues bien, acá entonces tenemos esta primera cosa revolucionaria de Jesucristo, que no elige sacerdotisas ni elige discípulas para darle su legado, sino que habiendo tenido discípulas y muchas mujeres que andaban con él, no las menciona la Biblia, Susana, muchas que lo ayudaban y lo asistían con sus bienes y lo acompañaban, no elige a los 12 ninguna mujer. Sin embargo, en la resurrección, la primer testigo es una mujer. ¿Y por qué los discípulos no le creen? Porque por tradición, en Israel, la mujer no era testigo de nada, ni era creíble en nada. Cuando se le aparece a estos otros dos, les cuesta creer, aunque son varones, pero les cuesta creer porque les está hablando de una cosa rara, que al principio no lo reconocieron, o sea que podía haber sido cualquiera. Entonces les cuesta creer también. Hasta que al final acabemos que se les tiene que aparecer a ellos y los increpa por su incredulidad. Y en otros evangelios vemos que cuando aparece en medio de ellos les da terror, ¿no? Porque creen ver un fantasma. Y sin embargo, tiene un cuerpo particular, que también lo hablamos en otra meditación, y que es este cuerpo que el Señor nos ha prometido que recibiremos al morir, porque seguiremos siendo personas. Y eso es algo maravilloso, porque muchas religiones antiguas llegaron hasta el punto de creer que el hombre de alguna manera iba a trascender en su esencia. Pero esa esencia es una esencia que se funde a la esencia universal. No llegan a tener esta lucidez y esta revelación de que seguiremos siendo personas. Y si lo pensamos racionalmente, es lo lógico, porque Dios no se va a tomar la molestia de crear a un ser que pueda comunicarse, que pueda crear, que pueda hacer tantas cosas maravillosas y terribles también por el pecado, para después que se transforme en energía pura. Es como absurdo. ¿Para qué se va a revelar Él como Padre si después va a ser un ente amorfo, energético solamente? Hay algo que la razón, solo la razón, como decía Edith Stein, nos certifica. Nosotros somos personas y seguiremos siendo personas, lo dice la revelación. Y ahí Jesucristo en estas apariciones lo que está haciendo está mostrando de alguna manera para que los discípulos entiendan y trasciendan a esta realidad solamente mundana en la que están, que trasciendan a lo superior, a lo que la revelación que Jesucristo ha ido haciendo a lo largo de sus casi 40 años o 40 años reales que estuvo acá en la tierra, puedan entenderlo. Y lo último de este evangelio que es maravilloso, les dijo, después de decirles que son duros de corazón, después de decirles que no entienden nada, y sin embargo les dice, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. ¿Y cuándo lo hicieron ellos? Cuando recibieron la fuerza del Espíritu Santo. Estaban rezando en el cenáculo con María, cuando viene esta ráfaga que con estas lenguas de fuego y ya no pueden aguantarse, salen gritando de alegría y ese miedo que tenían y los tenía atenazados, lo pierden y empiezan a anunciar porque gracias al Espíritu Santo han logrado comprender la verdad completa.
que eso es lo que el Señor quiere de nosotros también. Y por eso en este tiempo donde el Señor se nos va apareciendo y donde vamos escuchando su palabra en las distintas circunstancias en que históricamente sucedió, también nosotros tenemos la posibilidad de llegar a un punto en que dejemos abiertas las puertas de nuestro corazón para que el Espíritu Santo que ya poseemos por el bautismo pueda actuar en nosotros y llevarnos hasta la verdad completa. Y en ese momento nada ni nadie podrá detenerte para anunciar el amor. Yo quiero agradecer a los que me escriben en la página y me dan las gracias. Pero, y estoy muy agradecido porque me anima, ¿no? Pero quiero decirles una cosa. Lo que yo puedo hacer o decir, lo digo porque he creído que aquello que me anunciaron era cierto. Y por creer aquello que me anunciaron que era cierto, el Señor me ha permitido experimentar aquello que me anunciaron como una realidad concreta en mi vida. Y eso es lo que me permite hablar con la alegría y con la libertad con que hablo. Pero eso Dios lo quiere también para ti. Porque acá no hay cristianos de primera o cristianos de segunda. Los curas no somos más que servidores de nuestros hermanos. Y por una gracia particular del orden es que si nos dejamos tocar por esa gracia, podemos entender la verdad y anunciársela a los hermanos para que seamos miles y no solamente unas pocas decenas, para que seamos miles los que anunciemos este amor a todos los hombres. Así que tú que me estás escuchando, anímate, porque también estás elegido. Tú que me estás escuchando, hermana mía, anímate, porque también estás elegida. El que tenga oídos para oír, que oiga. Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario.